Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Lo oigo como eco. Bendiciones a toditos. Le damos gracias al Padre Celestial por su grande amor y misericordia que Él ha tenido para con nosotros en este hermoso día que Él nos ha regalado. Le damos gracias al Señor porque después de la faena del día, después del trabajo, después de reuniones, después de un sinnúmero de cosas, podemos estar aquí nuevamente siguiendo nuestra programación de sacerdote a sacerdote, hombres con los pies en la tierra, bajo el lema, carácter en la tierra, autoridad en los cielos. El día de ayer tuvimos al pastor Jorge Ramos. Puede ir a YouTube, conseguir la predicación, ya que lo pasamos nada más por YouTube, y pueda escucharlo. Una palabra preciosa, una palabra bajo presión, bajo presión. Y muchas veces el Padre nos pone un poquito de esa carga para que nosotros podamos funcionar, porque como que a veces en lo liviano, como que nos sentimos así, liviano, y pues no le prestamos, como decimos, la atención debida, pero el Padre se encarga de volvernos a traer, a alinearnos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y hoy pues estamos también contentos porque vamos a tener 3 predicadores hoy, o ahora a las 7, el pastor Ernesto Vélez, a las 8 tendremos al evangelista Enrique Figueroa desde Puerto Rico y al profeta Edgar Pomales. Y vamos a estar compartiendo esta palabra durante toda esta noche, pues vamos a estar conectados. Así que muchas bendiciones para todos y esperamos en el Eterno que cada una de las palabras que en esta noche se han de hablar, abra su corazón. Abra su corazón. No mire que está aquí su Hailey, no es su Hailey, es el pastor Ernesto, va a ser Enrique, va a ser el profeta Pomales, para que su mente pueda abrir y su corazón pueda ser receptible a la palabra del Eterno. Así que, sin más preámbulos, le presento al pastor Ernesto Vélez, quien estará desarrollando el tema. Bendiciones. Gloria a Dios, pueblo hermoso. Es un privilegio estar por esta plataforma, Semillas del Reino, hombre con los pies en la tierra. Me ha tocado la administración de la noche de hoy. Respondo por el pastor Ernesto Vélez y vamos a hablar de un tema que tocó la fibra de mi corazón. El tema en esta noche, bendito sea el Señor, es la integridad cuando nadie está mirando. Ese es el tema de esta noche. También pertenecemos a una iglesia amada, Iglesia Cristiana Gracia y Gloria. Bendito sea el Señor. Y vamos a inclinar nuestros rostros para orar, para que Dios tome el control de la atmósfera, para que Dios sea moviéndose como Él quiere. Bendito sea Cristo. Eterno Dios y Padre bueno, Padre fiel, venimos delante de ti, mi Jesús, para que tomes el control de este espacio, de esta bendición que nos has permitido en esta noche ser el portavoz, mi Jesús. Queremos que hagas lo que tengas que hacer en la audiencia, que todo aquel que se conecta, que todo aquel que necesite una palabra o necesite salvación, necesite restauración, necesite que tú hagas algo en su vida. A veces necesitamos el de repente tuyo para que tú hagas cosas, maravillas, prodigios en medio nuestro. Y sentimos la necesidad, la responsabilidad, Padre, de ser vasijas en tus manos, mi Cristo, donde tú a ti te place derramar el mejor vino o el mejor aceite. Esta audiencia no tan solamente quiere escucharte, no tan solamente quiere una palabra, quiere transicionar. Hay momentos claves, Padre, hay momentos precisos, pero hay transiciones que son favorables para tu pueblo. En este momento te pedimos, te imploramos, este pueblo
que vayas concientizando, que vayas tratando con el ser interior, que vayas tratando con sus mentes, que vayas tratando y quitando de en medio todo lo que se impone a que esta palabra sea esparcida para que ellos puedan recibir lo que es necesario para su ser. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Esta noche vamos a tocar el tema de la integridad cuando nadie te está mirando. Un momento, por favor. ¿De casualidad se escucha bien? Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar por el libro de Job. Este personaje, estaba buscando un ejemplo, ¿qué personaje, de quién hablaba? Vamos a considerar esta noche el capítulo 2 del libro de Job, versículos del 2 al 10. Vamos a comenzar. La palabra se lee en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene te dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, oigan bien, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta historia, esto es como si fuera una película. Y yo solamente, muchas veces nos vemos en situaciones adversas. Yo me pongo a pensar, como se trata de la integridad de un personaje, puede ser también la integridad nuestra. Pero le pregunto a la audiencia, ¿esta sociedad será íntegra o quiere destruir tu integridad? Creo que la integridad nuestra hace resistencia a esta sociedad, porque quiere permanecer firme. Pero vamos a imaginarnos esta historia que fuera con nuestra vida, que fuera con nosotros, con un ser querido. Dice que las pruebas no siempre, como introducción a la administración, las pruebas no siempre llegan por pecado, porque hayamos pecado. Muchas veces llega porque Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo de revelación. Hay pruebas que no son castigos, sino una preparación. La madurez espiritual no se mide por cómo adoramos, ni cuando todo va bien, sino por cómo permanecemos fieles cuando todo parece perdido. Job perdió bienes, hijos, perdió la salud, pero no perdió la mano de Dios sobre su vida. Así como el fuego de la prueba, él oró. La prueba revela que realmente hay en nuestro corazón. Wow. El libro de Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Sabemos la historia, bendito sea el Señor, los acontecimientos que luego voy a dar el relato, pero muchas veces en los procesos de la vida claudicamos. Cuando la vida nos golpea en muchos aspectos. Voy a ir detalladamente más o menos por el capítulo 1. Pero muchas veces cuando somos procesados perdemos el enfoque. Cuando llega la desesperación y muchas veces queremos rendirnos. No, este hombre quisiera transmitir lo que él sintió. En un momento dado se desesperó. Imagínense tocar su familia. No quiero adelantarme porque quiero hacer énfasis en los procesos. Porque cuando somos procesados es que se nos damos cuenta de qué material estamos hechos. Mientras las cosas están bien, todo está excelente. Cuando vienen los procesos, las circunstancias a nuestra vida, todo cambia. Todo como que, todo toma un color distinto. En los procesos muchas veces nos rendimos. En los procesos muchas veces cambiamos el norte. Pero llega el momento dado de que muchas veces nos da tiempo de recuperar el camino. Porque muchas veces nos desesperamos. Dice el libro de Job en uno de los capítulos más adelante, dice, mira qué hermosa esta palabra, dice que todo el tiempo mi alma, repito, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua producirá engaño. Mira qué hermoso. Nunca tal acontezca que yo os justifique, pero hasta que me muera, decía el autor, decía Job, no quitaré de mí mi integridad. Oye, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, que todo el tiempo y haya hálito de Dios en mis narices. Él decía, es verdad que he sido procesado, pero que nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que me muera. No quitaré de mí, o sea, él tenía un sello. Él tenía en él algo que lo distingue. Yo me imagino en la sociedad que él se encontraba, él lo miraban con respeto. Decía la historia que cuando él se presentaba en la ciudad, todo el mundo como que volteaba. Él hacía la diferencia. Pero yo simplemente me pongo a pensar, ¿pasará esto conmigo? ¿Qué la sociedad te estará viendo en mi vida? Un hombre íntegro, un hombre que no se dobla o aunque tenga circunstancias sigue mostrando la integridad. Porque este mundo o esta sociedad quiere opacar esa esencia dada por Dios. Pero el maestro o el eterno veía en él unas cualidades. Dice la historia que él vivía en la tierra de Uz. Las características según el Señor lo veía, él era un hombre intachable, que era un hombre recto. Era de absoluta integridad. Aquí le estoy pasando por el capítulo 1 del libro de Job. Que tenía temor de Dios y se mantenía él apartado del mal. La revelación verdadera de integridad es esta: permanecer fiel cuando desaparecen las las bendiciones visibles. La verdadera integridad, permanecer fiel cuando aparentemente lo que llamamos bendiciones están palpables y visibles, pero las bendiciones son cuando dependemos de un Dios, no porque nos da riquezas y bendiciones, es que cuando no las tenemos, Él sigue siendo el Dios que le servimos. Mira cómo dice, en Salmo 15 dice
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Job tenía una familia maravillosa. Pero dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía él retiene su integridad, aun cuando me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esto era una conversación que tenía Jehová con Satanás. Pero muchas veces esta película puede que nos pase a nosotros. Porque cuando nos guardamos del mal, hay una esencia divina que muchas veces nos hace permanecer fiel. Este caballero tenía riquezas, tenía bienes materiales, tenía sirvientes, era una de las personas más ricas en la región. Pero los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebrasen con ellos, dice el capítulo 1. Pero dice el versículo 5, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Él se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque él pensaba, quizás mis hijos hayan pecado o maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de él. Él decía, yo no sé lo que están haciendo ellos, no estoy presente, pero por si ellos han hecho algo malo, yo voy a hacer algo delante de Dios por si, como quien dice, por si ellos han hecho algo que no le agrada a Dios. Me voy a cubrir con la sangre divina de Jesús de Jehová, para que ellos queden exentos de la culpa. Un día, los miembros de la corte celestial para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Y el Señor le pregunta a Satanás, la pregunta, ¿de dónde tú vienes? Él le contestó al Señor, estoy recorriendo la tierra, observando, como quien dice, todo lo que está ocurriendo en ella. Pero mira lo que le dice el Señor a Satanás. ¿Tú te has fijado en mi siervo? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Él es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Cuando busqué la palabra intachable y recto, tiene un significado de ser completo, ser íntegro, una persona madura. Describe un hombre que es el mismo por dentro y por fuera. No tiene una doble vida, ni motivos ocultos. Su devoción a Dios era genuina. Era una fachada, no una fachada social, era genuino por dentro y por fuera. Esto lo definía cuando nadie lo estaba mirando. Él tenía unas cualidades dadas por Dios, pero Dios lo veía con unas cualidades que aún Satanás, rodeando, buscando a quien hacer daño, Dios tenía, como Jesús, Jehová tenía ya una imagen de un verdadero creyente. Él sabía que las bendiciones que él tenía, aún dadas porque él era bendecido, tenía riquezas, tenía una familia maravillosa, pero aún así él tenía una integridad nata, una integridad que lo mantenía perseverante.
Bendito sea el Señor. A mí me tocó bien de cerca cuando Satanás le responde al Señor. ¿Ok? Tiene una buena razón para él temerte. Esta es la razón. Tiene algo, tiene un cerco. Se dio cuenta que él estaba cercado alrededor, él y su casa y todo lo que él tenía. Al trabajo de sus manos había dado bendición. Por tanto, sus bienes habían aumentado. Este cerco que él tenía, o las cualidades de este varón, que lo define la integridad, la lealtad. Él tenía unas cualidades que provocaron un cerco a su casa. Esto también tiene que ver un ejemplo con nuestra vida. ¿Qué provoca o qué ha provocado que toda tu familia le vaya bien? Que todo lo que tienes en casa esté fluyendo. ¿Se acuerdan la casa de Obed-edom, que era bendecido cuando llevó el arca del pacto a su casa? Todo fluía, todo iba bien, todo prosperaba, bendito sea Cristo. Eso pasa con este varón. Este varón tenía un cerco, pero era un cerco que él había adquirido de acuerdo a cómo se comportaba en la sociedad, cómo se comportaba. Era un hombre íntegro, pero era un hombre con unas características que distinguía a un hombre realmente intachable. En la sociedad o en la antigüedad, Jesús decía, no se mezclen con las otras naciones. En otras palabras, no se corrompan. Porque muchas veces ustedes no ven lo que yo veo. Ellas van a desviar tu corazón, como quien dice, van a desviar tu integridad. Muchas veces tenemos que entender que muchas veces hacemos alianzas que no nos convienen. Jesús ve más allá de eso. Y sabemos que esas alianzas pueden desviar nuestro corazón. El libro de Job nos enseña que los vínculos son buenos siempre y cuando ellos te acerquen a Dios. Es por eso que debemos rodearnos de amigos, de personas de destino, de personas de fe y no de aquellos que no entienden los procesos de la vida. Cuando a veces somos procesados, a veces tenemos o tendemos de acercarnos a personas que no son necesarias para nuestra vida. El proceso de Job nos enseña que en muchas ocasiones creemos que Dios no está en medio de las circunstancias que enfrentamos y que toda la culpa se la echamos al enemigo, pero él tenía un diseño. Él tenía un diseño. Muchas veces hemos creído, o en muchas ocasiones, que Dios no está en el asunto, en la problemática, en la familia, en el medio ambiente. Le pasaba lo mismo. Israel, ellos creían que Dios no estaba con ellos. Ellos entendían que Dios los había desamparado. Había un cruce que tenían que hacer, pero ellos no lo entendían. Fueron esclavos por muchos años, pero siendo libres seguían sintiéndose esclavos. Los hijos de Job, en la historia, a él le arrancaron lo que él amaba, lo más que amaba. Él hacía todos los días por sus hijos convite por si habían pecado. Era un ejemplo de sacerdocio. Él purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y él ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Él decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón, pero le arrancaron lo más que amaba. En un solo día Job perdió todo. Perdió bienes, perdió sus 10 hijos, perdió ganados. Llegaba alguien a darle la noticia de lo que había acontecido con su pueblo, con su nación. No con su nación, con su familia.
con lo que le pertenecía, con lo que muchas veces tenemos entendido que es lo más importante de la vida, los bienes materiales, pero le arrancaron lo más que amaba. En otro punto, los amigos de Job que en este momento de la historia, los que se supone que estén en las buenas y en las malas, no ver solo el mal que le acontece. Ellos pensaban que todo el sufrimiento que estaba experimentando Job era consecuencia de un pecado que él había cometido. Por eso los vínculos son buenos siempre y cuando te acerquen a Dios. Es por eso que debemos rodearnos de gente de fe. Bendito sea Cristo. La esposa de Job, la ayuda idónea, la compañera, pasando el momento más duro de su vida, su esposa le dijo, ¿todavía intentas? ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Job le dice, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Las bendiciones que él tenía, él sabía de dónde habían provenido. Pero iba solamente a ser partícipe de lo bueno y del proceso que estaba enfrentando, porque él, al parecer, todo le iba bien. Pero Job alababa a Dios en medio del proceso y tenía perseverancia en el mismo. Él decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. La enfermedad, cubierto de llagas, como decía el capítulo 2, se rascaba con un tiesto, y ahí es que llega la esposa, como quien dice, mirándolo destrozado, mirándolo herido, sabiendo lo mal que le estaba yendo. Pero en este momento era la integridad una virtud fundamental en Job. Decía, según una información que busqué, que esa es la base sobre el cual se puede establecer el buen carácter. Haciendo lo correcto aun cuando nadie está observando. La integridad es el fundamento esencial de un seguidor de Cristo. Es la virtud de una persona actuar según el dictamen de su conciencia para hacer lo bueno, lo justo y lo honesto. Una persona íntegra además tiene como característica cumplir con su palabra, con las promesas que realiza. El ser humano con principios se entrega mucho valor por su palabra. Una persona íntegra va a demostrar consistentemente el buen carácter, manteniéndose libre de una corrupción como en estos tiempos y de la hipocresía. El libro de Proverbios 20, versículo 7 dice, los justos caminan con integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos. Pero en la práctica se define una persona íntegra como el que camina un camino constante, confiable y digno de confianza, que no se desvía para hacerle daño a otros, sino que su carácter es sólido, consistente, pero no está dividido. La integridad de Job puede compararse con un árbol de raíces profundas. En el Salmo 1 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el Señor Jesús. Tengo tanta información de la integridad. Porque hay que ser íntegro para estos tiempos. Vemos cómo recorrer 42 capítulos del libro de Job y solamente permanecer como este hombre permaneció en las circunstancias, viéndose procesado, viéndose tal vez un ejemplo oprimido, viéndose lastimado, viéndose enfermo, viéndose
que lo que él tenía como prioridad, las bendiciones materiales, lo más que amaba a su familia, sus hijos, de una noche, de un día para otro, desaparecían. Me puse yo a pensar, wow, si este fuera mi caso, si este fuera mi caso donde lo más que amo ya no está, lo que me da seguridad que aparentemente es lo material ya no está. Y aún las personas que aparentemente digo que son mis amistades para darme una palabra de apoyo en mi proceso, vienen a decir que fue las consecuencias de un pecado que cometí, me pasó lo que me pasó. Aún así, mi esposa que tanto amo o él amaba, viene y lo trata tan bruscamente. Y yo decía, ok, es parte del proceso, lo voy a soportar. Soportando lo más cruel que me puede pasar. Él sabía que el Redentor vive, que iba a transformar su historia. Él sabía de dónde venía. Bueno, él cuando fue procesado, cuando Satanás hizo lo que hizo, él solamente tenía una cosa. Yo me imagino Jehová con sus ojos puestos, viendo el sufrimiento, viendo la calumnia, viendo que estaba desesperado, viendo que estaba enfermo. Jehová decía, yo estoy seguro que él va a permanecer fiel. Imagínense los ojos puestos sobre nuestra vida. Cuando la economía ya no está, ustedes saben que por la economía los hogares se derrumban. Muchas veces por la economía hay matrimonios que se separan. Muchas veces por la economía todo se viene abajo. Toqué al principio las pruebas, toqué al principio los procesos. En los procesos uno se deshace, uno se descompone. Cuando las familias están bien, pero cuando hay una separación, cuando hay una división, uno nunca piensa que puede acontecer el de repente de Dios para reparar lo que estaba roto. Yo solamente concientizo a no dejar mi integridad, lo que Dios ha visto en mí, las cualidades natas que Él ha depositado en mí, ha sido la intimidad, ha sido la dependencia, ha sido el llanto, pero ahí es que conocemos al Eterno. Dios viene como viendo la atmósfera y sabiendo de dónde viene nuestro socorro. Satanás afirmaba que Job le servía a Dios solamente porque él era bendecido, porque tenía bienes materiales, porque era rico. Pero aún Dios, sabiendo todo lo que él tenía, las riquezas, una familia maravillosa, unos hijos hermosos, él decía, yo sé que todo lo que él tiene, aún siendo rico, pero él sabía que aún perdiéndolo todo, él también le iba a servir. Él perdió bienes, perdió su salud, pero también perdió el apoyo de quienes lo rodeaban. Pero dijo Job en una declaración, Jehová quitó. Sé el nombre de Dios bendito. Dice en Job 31, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Me llevó a la historia de José. José era un hombre también íntegro, un hombre de cualidades hermosas. Pero en un momento dado él tenía también bienes. Él había transicionado, procesado. Y el faraón para ese entonces le había dado tantos y tantos cargos. Le había dado riquezas, pero también le había dado posición. Cuando dice Job 31 que hice pacto con mis ojos, pensé en José. ¿Cómo él iba a mirar a una persona que lo incitó para que pecara y él se guardó? En ese momento
No tan solamente pensemos en José. Como dije al principio, esto puede ocurrir con cualquier persona. Pero Dios, mirando la integridad, muchas veces claudicamos. Muchas veces las personas ceden ante el pecado. Pero Dios, tristemente, Él decía, ¿por qué? Oye, yo te veo en una buena posición, te veo en una postura. Usted ora, ayunamos, somos personas de bien, pero ¿cómo vas a claudicar si el enemigo lo que busca es el momento oportuno para hacerte caer? Dice la historia que él anda rodeando la tierra buscando a quién hacer caer, a quién hacer tropezar. Pero Job había hecho un pacto con sus ojos. La verdadera integridad es permanecer fiel, aunque nadie nos esté mirando. Cuando desaparecen las visiones que nos rodean, una persona íntegra demostrará consistentemente el buen carácter, manteniéndose libre de la corrupción, se mantiene puro. En Job, capítulo 42 viene después que él sufre, después que él se queda pensando el proceso. Él había sido procesado en todas las áreas de su vida, pero vino una restauración del proceso, una restauración por su vida, una restauración de lo que había perdido. Y dice el capítulo 42, versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de él. Él quita la aflicción entendiendo que aunque lo habían juzgado, lo habían calumniado, lo habían hecho sentir mal, vinieron a él sus hermanos, todos sus hermanos y todas sus hermanas. Dice la Biblia que volvió a ser bendecido más que antes. Jehová duplicó todo lo que había perdido. Le duplicó el ganado, las riquezas, las tierras. Le devolvió 10 hijos. Dice la historia que no habían hijas como las de Job sobre la tierra. Eran muy hermosas. Había algo en la historia, que hay una frase que resume el libro. Él había escuchado de Jesús, como hemos escuchado nosotros. Había oído de que había un Dios, había un Jesús, había un Jehová, había un Mesías, pero no sabía. Ahora dice, en la restitución de todo lo perdido, decía, ahora mis ojos te ven. Me has hecho recuperar, me has hecho permanecer en el proceso, me has hecho permanecer en las pruebas, me has devuelto la vida. Fue procesado en las áreas de su vida como nunca. Como nunca. Job había oído de un Dios, pero no lo conocía. Lo más que me puede beneficiar es el capítulo 1 del libro de Job. Que mientras él se guardaba, mientras él no se corrompía con la sociedad, Jehová tenía un cerco sobre toda su casa, sobre todo lo que le pertenecía. Ese cerco era una garantía. Ese cerco era necesario. Ese cerco era vital. Ese cerco lo necesitamos nosotros para nuestras casas. Lo único que produce que el cerco se rompa es el pecado. Es
la intimidad con cosas que no le agradan al Mesías. Él estaba claro. Él estaba claro del cerco que provocaba Jehová en su vida. Y era el guardarse sin manchas de ese mundo. De ese mundo que tal vez había corrupción, había tal vez legalismo, pero hoy en día necesitamos ese cerco. La integridad provoca un cerco de protección para los tuyos. Dios te devuelve todo por ser íntegro, por ser leal. Muchas veces esto tocó mi vida. Me tocaba con circunstancias en la vida y yo decía, pero ¿dónde está la integridad? ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está la persona fiel? Que en estos tiempos no se ven. Y me tocó lo que era la palabra integridad manchada, lastimada, lacerada. La palabra integridad lamentablemente trastocada. Pero siempre pensando, alguien, alguien tiene, alguien tiene que borrar esa mancha. Por eso en el Génesis, tal vez Adán, en cierto momento dado, Jehová depositó esa confianza en él. Manchó la imagen. Vino el segundo Adán a mostrarnos la verdadera integridad. Dios te devuelve todo por tu integridad y por ser leal. Oye, ella te trae recompensas por tu fidelidad y te va a devolver al doble por ser fiel. Aunque hayamos sufrido en el proceso sin entenderlo. Él no lo entendía. Él no entendía lo que le estaba pasando. Él no entendía lo que estaba viviendo. Él no entendía. Pero si muchas veces nos hemos desviado, lo que Dios te pide en este día es que guardes tu integridad. Que te guardes puro. Que seas leal. Jehová en este tiempo está tratando mucho con su pueblo. Un pueblo que por más tentaciones que tengamos, él decía, ni con los ojos yo voy a pecar. Aunque falte el último hálito de mi alma, guardaré mi integridad. Una persona íntegra es aquella que sigue adorando a Dios incluso cuando ha perdido todo, porque ha descubierto que Dios mismo es su mayor tesoro. Bendito sea el Señor, Él lo entendió. Yo me imagino que cuando Él le devolvieron todo, él miraba su hacienda, pero él dice que el postrer estado de Job fue increíble. Yo me imagino todo, la restitución viendo él todo en su casa devuelto. Eso fue una garantía. Yo me imagino, miren esta parte. Satanás volviendo de nuevo, bendito sea el Señor, donde Jehová. Volvió de nuevo y le decía, ¿sabes qué? Es cierto. Es cierto. Es cierto lo que tú decías al principio. Es cierto que este hombre, por más que lo procesé, por más que le quité, por más que le robé, por más que lo enfermé, por más que lo lastimé, por más que lo señalé, ¿sabes qué? Es cierto lo que decías al principio. Este hombre es íntegro de verdad. Este hombre, aunque lo procesé, él sigue siendo justo. Yo no me explico cómo. Es cierto lo que decías.
Es cierto lo que hablabas de él, es cierto que las cualidades, es cierto que las riquezas que tenía, es cierto que los tesoros que tenía, es cierto que le quité hasta los hijos. Es cierto lo que tú decías. Es cierto porque realmente le quité lo que él amaba, sus hijos. Yo me imagino, imagínense usted, pueblo de Dios, perdiendo lo más que tú amas, el hijo, tu hijo, tu hija. Piensa por un momento que te quiten lo más que amas, que te quiten lo que te da seguridad. Yo me imagino Satanás volviendo donde Jehová. Bendito sea el Señor. Y solamente se desahogaba. Y él pensaba, ¿habrá más como Job? ¿Habrá más como Job en esta tierra? Gente íntegra, gente que no se doblega ante el pecado, que no se doblega ante la corrupción. Gente que por más que le pase el pecado por su cara, que diga, ni con mis ojos. Que diga, hasta que en la prueba más terrible de su vida, que diga, aunque tenga el último hálito de mi alma, seguiré siendo íntegra. La integridad es una cualidad que tiene usted y yo. No es una cualidad que te dio el enemigo. El enemigo lo que quiere es borrar de tu vida la integridad. Me gustaría, cuando vaya a la Nueva Jerusalén, conocer a este caballero y decirle, wow, tu historia me dio fe, tu historia me dio ganas de vivir, tu historia la repetía y la repetía y la repetía, pero vivirla era una historia muy fuerte. Pero mencionar tu nombre tenía gran peso. Mencionar tu historia era una trayectoria, era una película primero de terror que muchas veces no entendemos. Cuando somos procesados, lo primero que se nos viene a la mente es dejarlo todo. Cuando somos procesados, lo primero que nos viene a la mente es rendirnos. ¿Por qué? Son los escenarios que muchas veces Dios provoca para sacar la excelencia de nosotros. No te creas que este caminar es color de rosa. No te creas que este caminar vas a encontrar riquezas. Dios no te va a dar riquezas para que tú pierdas. Te va a dar lo necesario. Pero muchas veces nos permite tener riquezas. Riquezas pueden ser tus hijos, puede ser tu hogar, pueden ser bienes materiales. Pero eso que no sea tu prioridad. Hay unas cualidades que te distinguen. Todo esto, bendito sea el Señor, pero sucede para que sepamos en dónde está nuestra mirada, en dónde está nuestro galardón. Pero si alguno en esta noche se ha desviado por cualquier motivo, puede regresar. Pero guarda tu integridad hasta que Cristo venga. Dios devuelve todo por tu integridad. Sé leal, trae recompensa. Ser fiel te devuelve al doble lo que has perdido. Y aunque hayas sufrido en el proceso sin entender, permanece fiel. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Amén, amén, amén. Bendiciones. Bendición a todos los hermanos pues que nos han escrito por aquí, por YouTube. Le damos gracias al Padre Celestial. No le voy a añadir nada, porque si se le añade, se daña. Ha sido una palabra que ha tocado nuestro corazón. Conocemos la historia de Job, aún en todos los niveles de la interpretación hebrea, y siempre
es una historia poderosa. Siempre es una historia poderosa porque podemos ver que estar en pruebas no quiere decir que estés mal. Hay alguien posiblemente que está allá pidiendo zarandearte para que dejes la integridad delante del Padre. Pero oramos al Padre en esta preciosa noche. Muchas gracias, Pastor Néstor. Gracias de todo corazón. Le vamos a estar orando para aquellas vidas que necesitan, y que yo sé que esta palabra ha ministrado a las vidas, ya que lo han escrito muchas que han estado por aquí, y le pedimos al Padre que sea Él obrando en cada una de las vidas, que sea Él devolviéndote cada una de lo que has perdido, que aparente ser pérdida. Él te lo devolverá con creces, pero hay que ser fiel y leal. La lealtad es bien importante, es bien importante. Así que muchas gracias, y les pedimos pues que se mantengan en sintonía, que ya mismito comenzamos con el pastor Enrique Figueroa desde Puerto Rico. Así que bendiciones, pastor, y mil gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Dios te bendiga más. Amén. Con la audiencia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.